¿Cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de la tercera temporada de la Ruta de la Prevención. Bienvenidos y un feliz año a todas las personas que se conectan a este programa que desde hoy se emite vía la Agencia Andina de Noticias. En este primer episodio tenemos un invitado súper especial que es Alejandro del Solar, él es viajero off-road, que nos va a contar sus peripecias, sus aventuras y por supuesto como una persona que recorre el Perú, que recorre las vías, nos va a dar también consejos muy relevantes, sobre todo para aquellas personas que pues van a salir de Lima quizás, van a aprovechar el verano para viajar hacia una ciudad, viajar con la familia, con los chicos. Siempre es importante tener algunos consejos, las fijas, como decimos aquí nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por venir el día de hoy a la Ruta de la Prevención. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Javier, por invitarme a compartir mi experiencia, ¿no? Poder decir un poco lo que sé, lo que he vivido. Y muy feliz de estar acá. Quisiera empezar porque nos cuentes, ¿cómo así? Entiendo que tú has nacido en Costa Rica, ¿cómo llegas al Perú? ¿Cómo te enamoras de las pistas peruanas? ¿Cómo me enamoro de las pistas peruanas? Bueno, yo nací en Costa Rica, pero desde muy pequeño vine a vivir acá con mis papás, ¿no? Mis papás sí son peruanos. Y mi abuela, mi papá, mi mamá siempre me han sacado a pasear, a conocer un montón de provincias. Y desde muy chiquito nació mi pasión por conocer lugares, ¿no? Ya teniendo mi carro, pude tener la facilidad de yo por mis propios medios salir, conocer, ¿no? Y comenzar a hacer rutas entre amigos, que luego esto se convirtió en mi negocio principal, ¿no? En el negocio en el que quiero llevar a más personas a que vivan esa experiencia, a que recorran el Perú y conozcan lugares que no son conocidos, que no son publicitados y que no llegarían de otra manera si alguien que los conoce no te lleva. Eso te quería comentar. Yo he visto tus redes sociales y vas a distritos, a zonas del Perú bien alejadas. Y escondidos. Y donde llegar no es tan sencillo si no eres un conductor muy habilidoso, muy responsable. Bueno, responsable sí, ¿no? Eso es súper importante. Definitivamente la responsabilidad al volante es lo principal, ¿no? Sobre todo si vas a hacer rutas largas y sobre todo si estás llevando un grupo de gente en caravana, ¿no? Que es muy importante tener conciencia de que estás llevando familias, ¿no? Que van a ir a disfrutar de un lugar hermoso, pero siempre teniendo el cuidado, siempre teniendo el cuidado de que lleguen bien, de que todo nos vaya correcto, ¿no? en la ruta. Y en ese sentido, quería preguntarte, y partiendo de algunos tópicos, ¿no? ¿Cómo sientes las pistas peruanas? Hay capaz que un mito, porque bueno, tenemos la Panamericana que es hermosa, pero muchos todavía no se animan a explorarla. Mira, algo que yo sí le he dicho a las personas es que a veces me sorprendo de lo bien que hay rutas en el Perú que están muy bien cuidadas. Hay otras que, claro, falta darle mantenimiento, y hay otras de trocha, tierra, y en eso también hay categorías. Hay las que están muy bien puestas y hay las que sí tienen huecos y rocas, ¿no? Pero a veces los peruanos piensan que salir de Lima es ir a encontrarse con pistas destruidas siempre, y no es el caso, ¿no? Hay muchas pistas que sí están muy bien cuidadas y hay pistas súper nuevas y súper modernas, por ejemplo, la ruta de Canta hacia Cerro de Pasco, Guayay, ¿no? Claro, el bosque Toda de esa piedras, ruta, ¿no? es una carretera que la están terminando ya, prácticamente está lista, ¿no? Y es una vía hermosa. Ir por ahí me fascina y nadie la usa, ¿no? Es una ruta que normalmente está vacía, ¿no? Bueno, tenemos la Panamericana y tenemos, bueno, la interoceánica, ¿no? Que se va hasta Cusco, ¿no? Abancay, Cusco, y Madre de Dios, que también es una carretera que en verdad está muy bien cuidada. Entonces la gente a veces me pregunta, oye, ¿cómo llego a Cusco? ¿Mi sedán puede llegar a Cusco? Sí, claro, todo es asfaltado. Entonces hay gente que piensa que no puedes llegar a destinos del Perú porque no está asfaltado y no es el caso, ¿no? Muchas veces falta esa información de conocer que hay muchos destinos que sí están asfaltados. Claro, a mí me gusta ir por la tierra y a veces yo me desvío del asfalto porque quiero encontrar tierra y quiero avanzar por tierra y trocha, pero es lo que a mí me gusta. Pero de que hay formas de llegar por pista, hay formas de llegar por pista casi todo el Perú, ¿no?
muchas personas van a aprovechar estos meses de enero, febrero, las vacaciones de los chicos, el verano, para salir de Lima. Pero también es una temporada de lluvia en el norte, en el centro también, y en la sierra, y en la sierra llueve mucho. ¿Qué consejos podrías darles tú a aquellas personas que quizás no son ruteros, pero que sí están evaluando hacer un viaje de estos? Mira, en Perú tenemos, yo creo, un problema con las lluvias, que es que como no llueve mucho, ¿no? O las primeras veces que empieza a llover, las pistas están jabonosas por el aceite, ¿no? Y la contaminación. Entonces, las primeras veces que llueve son muy resbaladizas. Entonces, a diferencia de otros países donde siempre llueve y las pistas están limpiecitas, ¿no? Entonces, si es que recién está empezando a llover, hay que tener mucho cuidado y hay que ir súper despacio, sobre todo en las curvas, ¿no? Y por el hecho de que no puedes ir muy rápido porque se te cruza un perro, un animal, un niño, que se cruzan constantemente en las rutas de provincia, y hay que tener unos buenos frenos o unos frenos bien cuidados para que puedas frenar correctamente. Camino a Huancayo, digo yo, ¿no? Camino a todos lados se meten animales, se meten vacas, chivos, alpacas, vicuñas, ¿no? Hay de todo. Y perros también. Estás pasando por pueblos y definitivamente vas a ver perros cruzándose la pista, ¿no? Entonces, sí es importante, cuando está lloviendo, ir suave, ¿no? Ir suave, saber que tus frenos están correctos, ¿no? Tu sistema de ABS, que ayuda mucho con el frenado, también es importante saber que está funcionando en tu carro. Y hay algo que a mí me ha ayudado mucho en muchas ocasiones de riesgo, es tener un carro all-wheel drive. Porque normalmente cuando tu carro es 4x4, uno lo suele poner en 4x2, ¿no? Y avanza en 4x2 hasta que lo necesita. Pero el hecho de yo tener un carro all-wheel drive, y tal vez mucha gente compra una SUV, por ejemplo, ¿no? Y por ahorrarse un poquito se compra la versión simple 4x2, y creo que más allá del querer ir a hacer dunas o no sé, pasar ríos en all-wheel drive, ¿no? Que es el sistema de que todas las llantas funcionan a la vez, creo que uno debería pensar en el hecho de la seguridad, que es algo que muchas personas no piensan cuando compran un carro por primera vez. Y el hecho de tener un carro all-wheel drive te ayuda mucho en la estabilidad, en el manejo, en carretera, a altas velocidades. Entonces, si quieres esquivar rápido, un all-wheel drive te ayuda. Si tu carro pisa un charco mojado y va a patinar, el sistema all-wheel drive te ayuda muchísimo en el manejo y te da un nivel de seguridad mucho más alto para ti y tu familia. Es algo que yo siempre, a las personas que me preguntan, se los recomiendo. Y no se los recomiendo para que hagan dunas y hagan off-road, se los recomiendo por la seguridad en el manejo en carretera. Sin embargo, en esta temporada no solamente es de lluvia, sino de huaicos también. De ¿no? huaicos. Ahora, sobre todo en la parte, en la Sierra Central, ¿no? Hay muchos deslizamientos. Y siempre mi pregunta va para aquellas personas que quizás no tienen la costumbre. Yo asumo que el que siempre viaja, bueno, sabe capear la situación, pero el que no es un viajero constante, ¿qué medidas podría tomar? Porque, por ejemplo, las quebradas en época, luego, pues se me ocurre Chosica, ¿no? Okay. Siempre en marzo en Chosica hay huaico. Claro, siempre. O sea, todos los años hay huaicos en Chosica. Claro. Entonces, si tú te vas para el centro, tienes que saber que eso podría pasar. Sí, y sobre todo si estás en rutas de trocha de tierra, ¿no? En donde no hay tanto cuidado, no hay tantos badenes para canalizar el agua, ¿no? Hay lugares donde el agua pasa por la misma pista y se lleva la tierra, ¿no? Y sí, es peligroso, pero si ya estás en la situación y necesitas pasar, hay ciertas medidas que puedes... Me ha pasado, por ejemplo, yo una vez me fui de ruta con 20 camionetas, ¿no? Nos fuimos a Huarochirí y del regreso nos agarraron huaicos, nos agarró lluvia, nos agarraron huaicos, y claro, yo no voy a pretender que las personas a las que estoy llevando sepan cruzar un huaico a la primera vez, pero ahí es donde entra, ¿no? la experiencia y poder leer qué tanta agua realmente está cayendo, ¿no? Es factible que mi carro pase, qué tanta elevación tiene el agua pasando por la pista y el caudal, o sea, la fuerza y el caudal con el que el agua está pasando, ¿no? O sea, a veces
subestimamos también el peso de nuestros carros, que en verdad un caudal relativamente mediano no te va a necesariamente llevar tu carro, ¿no? A veces uno parece que sí, pero un carro pesa un montón y sí puedes pasar, obviamente con cuidado y obviamente midiendo la profundidad del agua, ¿no? Siempre es bueno cuando uno es la primera vez que va a pasar por esto y te toca. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sácate los zapatos, cruza a pie, mira qué nivel te llega a la pierna, ¿no? Y vas calculando, ¿no? Si está a la mitad de tu llanta, ¿no? Puedes pasar sin problema, ¿no? Entonces, si ya estás en una situación en donde ya hay huaicos, sí hay que tomar precauciones, no hay que mandarse nomás, porque también sí es peligroso y sí te puede llevar, pero hay que tantear el terreno, tantear qué tanta agua cae, ¿no? Otra situación que se me ocurre, debe ser común en tu experiencia, es el tema de nevadas, ¿no? Aquí nomás, en Ancash, hay nevadas. Pasando Ticlio. Sí, pasando Ticlio. Sí. Y repito, no todos los peruanos, o sea, esta diversidad de climas que hay en el Perú hace que no todos estemos capacitados o listos para enfrentarnos a estas situaciones. Todas las llantas, sobre todo las llantas, ¿no? O sea, en otros países te venden llantas para nieve, específicamente para nieve, ¿no? No solo eso, aparte la gente está preparada en sus carros con cadenas para las llantas o púas para que se atraque en la nieve. En Perú nadie tiene eso, no hay lugar donde venden y definitivamente no venden llantas para nieve en Perú. O sea, definitivamente. Entonces, en nieve sí es un momento peligroso, es donde creo yo ocurren muchos accidentes y sobre todo por un desconocimiento, ¿no? Entonces, en nieve sí es muy importante ir súper suave, súper cauteloso, ¿no? Porque necesitas dar un frenado, frenas y tu carro simplemente se va a ir. En la curva no va a girar. A veces uno se confía un poco, llegas a la curva, giras y tu carro empieza a deslizarse y ahí es donde te asustas, ¿no? Entonces, pero si estás yendo un poco más rápido, te vas por el acantilado y como sabemos, en Perú nuestras carreteras son con acantilados. Todas son con acantilados, ¿no? Que es lindo porque te da unos paisajes espectaculares, pero el peligro está ahí siempre, ¿no? Entonces, si para colmo el acantilado tienes una curva o estás en bajada en curva, por ejemplo, y tienes nieve y el carro se te va y te vas. Entonces, en nieve sí hay que ir muy despacio siempre. En estas situaciones que hemos estado hablando de huaico, de lluvia, de nevada, has insistido en algo que me parece fundamental, que es controlar la velocidad. Aquí en Sutran, te cuento, nosotros hacemos un trabajo de fiscalizar que las unidades no excedan la velocidad máxima. Tenemos cinemómetros desplegados a lo largo de 16 regiones, pero siempre hay personas que, pese a que están las señales de tránsito de la velocidad máxima, pese a que nosotros difundimos la importancia de no exceder la velocidad, pese a que fiscalizamos no exceder la velocidad, la exceden. ¿Qué tanto es relevante esto de controlar la velocidad? O sea, es muy relevante. Es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Es muy relevante. O sea, a veces uno, cancherito, se confía y dice, uy, yo puedo ir más. Y sí, puedes ir más, claro. Pero cuando se te presente una situación de emergencia, ya no lo vas a poder controlar. Y ahí es donde está la diferencia entre ya no eres el cancherito, pues. Ahí tus frenos ya no dan, o sea, tus frenos van a frenar las llantas, pero las llantas van a deslizar por el suelo, ¿no? Cosas así. Estás en una curva, estás yendo un poco rapidito porque te confiaste, pero está viniendo un carro. Tú puedes frenar, pero las llantas se te van a ir de frente porque deslizan por el suelo. Entonces, a veces no leemos muy bien el material del suelo. Es tierra, pero con una gravita de piedritas, eso desliza como un patín, ¿no? Si hay nieve y la nieve no es solo nieve, sino que ya se convirtió un poco de hielo, tu carro va a patinar. Entonces, claro, yo no voy a decir que yo nunca he ido sobre el nivel de la velocidad, porque imposible decir eso, pero sí hay que tener leer muy bien cuando se te pueden presentar situaciones de riesgo
y tomar la medida de bajar la velocidad. O sea, tienes una recta, ya, pero... Y no hay nadie a tu alrededor, pero ¿qué pasa si estás pasando por un pueblito o una casita y se te cruza justo un perro, ¿no? Y lo tratas de esquivar y por esquivarlo te volteas o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, la velocidad sí es importante y sí hay que estar muy atentos a la situación. Porque pensamos que nada va a pasar, pero ¿y si pasa? ¿No? Entonces, siempre es mejor prevenir que lamentar de todas maneras. Hablando de eso, justo que me hablabas del huaico, me ponía a pensar sobre el tema de los ríos caudalosos. Ajá. ¿Es seguro cruzar los ríos con caudal alto? No. O sea, a ver, a menos que tengas un carro súper preparado y sepas lo que estás haciendo y tu carro tenga en snorkel para que pueda pasar el nivel del agua, ¿no? Y sepas lo que estás haciendo y ya, esa es una cosa, pero la gran mayoría de personas no tiene ese carro preparado, no tiene la suspensión elevada, no tiene las llantas off-road para que soporte el piso de piedras de un río que ni siquiera puedes ver lo que hay abajo, ¿no? Un parachoque metálico, porque tú estás cruzando un río que no ves el fondo, que pasa una roca al medio y te llevas tu parachoque, ¿no? Y simplemente no avanzas. Entonces, o la otra es que si no conoces el río, ahí sí no hay que cruzar nunca. O sea, ¿por qué? Porque ¿qué pasa si hay un hueco, tu carro se mete y el caudal te lleva, ¿no? Y ahí estás fregado. Te lleva tu carro y ya fuiste. Es pérdida total de todas maneras. Bájate nomás, bájate. Eso es bájate y ya adiós carro, ¿no? O sea, pasar un río es algo muy, muy riesgoso. Sobre todo si es caudaloso. Sobre todo si es caudaloso, claro. Sobre todo si es caudaloso y porque tú no sabes si se va a convertir en más profundo más adelante. Otra situación que seguramente ya me contarás si la has experimentado es el tema de la neblina. Porque para manejar... Pasamayo. Sí, pasamayo, ¿no? Pero para manejarlo hay que tener los ojos bien abiertos, pero sobre todo capacidad de ver. Si no miras, ¿cómo manejas? Bueno, por eso tenemos tantos accidentes en Pasamayo, ¿no? Y hay ciertos lugares del Perú donde... Y están los letreros, eso es muy importante, ¿no? O sea, los letreros están, cuidado, de zona de neblina, y no hay nada, avanzas 300 metros más y ¡blum! Blanco, no ves nada, ¿no? Entonces... Las luces ahí, ¿no? Ahí, claro, siempre es bueno tener unas luces buenas. La luz blanca es perjudicial para la neblina. En neblina se usa luz amarilla, que es un tipo de luz que te permite ver un poquito más allá de la neblina, ¿no? Pero cuando hay neblina, prender luces intermitentes, de todas maneras, porque son amarillas y atraviesan un poco más, entonces te pueden ver un poco más lejos. Y ir suave. Ahí sí, suave, porque a mí me ha pasado que de acá al final de la mesa y no ves el carro. Entonces, el tiempo de reacción de acá al final de la mesa avanzando es muy corto. Tienes que poder frenar y que tu carro te frene, ¿no? Y normalmente cuando hay neblina, la pista está mojada, ¿no? Porque a veces hay pequeña garúa o la misma humedad de la neblina te moja la pista. Entonces, es bien riesgoso. Neblina hay que ir muy despacio. Y estar precavido porque en las carreteras está, siempre, donde hay neblina, hay su cartel. Zona de neblina. Siempre. Alejandro, cuéntame, ¿dónde es el siguiente ruteo? El siguiente ruteo, estoy ahí pensando algunos destinos. Me gustaría visitar, ya he ido varias veces, pero a la gente le encanta y a mí me fascina los paisajes para llegar a Cajatambo, ¿no? Cajatambo es la provincia más al norte de Lima. Sigue siendo Lima, no parece porque está bien lejos. Lima de hecho es bien grande. Es el distrito más la provincia más al norte de Lima, en la sierra, y tiene lo que me gusta de este lugar es que tiene unas aguas termales que se llaman los baños termales de Guñog, y ese es donde termina la cordillera de Huayhuash. Tienes todos los nevados, tienes las aguas termales y tienes una laguna que se llama Viconga.
¿no? Y al fondo de la laguna tienes un nevado inmenso que es el León Dormido. Ese es uno de mis lugares favoritos en Lima, definitivamente. Quiero ir ahí, quiero ir a Oxapampa. En Oxapampa tengo unas cataratas caletas bien escondidas con las que quiero llevar gente. Quiero hacer este sitio conocido. Y por ahí me gustaría eventualmente hacer una ruta más larga hasta Tarapoto. Ojalá este año lo logre para finales de año, pero ese es mi objetivo mayor de este año, lograr una ruta con caravana hasta Tarapoto. Muy bien, entonces Alejandro, ya nos estaremos enterando a través de tus redes sociales por ahí nos animamos a sumarnos a alguna ruta. Ha sido Alejandro del Solar y no quiero terminar la entrevista sin que te puedas dirigir a los transportistas, a las personas, a los usuarios, conductores que miran la ruta de la prevención y les puedas dar desde tu experiencia un par de tips que tienen que tener en cuenta si piensan salir de casa, si piensan llevar a la familia a conocer el norte, el sur, el centro, a donde fueran. Por favor, tienes la cámara para ti. Bueno, a ver, algún consejo que les puedo dar. Siempre, si van a salir de casa, si van a hacer una ruta, sobre todo con la familia, siempre miren el carro, revísenlo, denle una chequeada en un mecánico de confianza que les diga, sí, el carro está bien, tus frenos están bien, tienes aceite, tienes hidrolina para la dirección. Esas son las cosas importantes que uno hay que fijarse y llevar las herramientas de rescate, ¿no? De todas maneras, tu llanta de repuesto, la gata para poder elevar el carro, saber que la tienes, eso es muy importante porque a veces, no sé, estamos haciendo una limpieza, la sacamos y la dejamos en la cochera y salimos de ruta y llegamos a un lugar donde no hay nadie y no tienes la gata, ¿no? O no tienes la llanta de repuesto. Entonces, asegurarse que la llanta de repuesto esté inflada a la medida que le corresponde antes de salir, porque de nada te sirve cambiar la llanta de repuesto y que la llanta de repuesto esté sin aire, y suele pasar. Entonces, eso es importante, saber que tienes la cruceta para poder sacar los pernos de la llanta. ¿Qué más? ¿Qué más es importante? Definitivamente llevar agua, comida. Bueno, yo siempre llevo snacks en el camino, ¿no? Y en esta época, tener cuidado con las lluvias. Y nada, a divertirse. El Perú es hermoso, el Perú está para salir, para conocer. Y cualquier carro te sirve para viajar. Simplemente tiene que estar bien cuidado, saber que tienes todos los implementos de seguridad. Pero siempre aliento a las personas a salir, ¿no? Que es muy importante. No se queden en Lima, salgan, conozcan, disfruten, hagan turismo interno, hagan turismo en el Perú porque tenemos muchísimo que ofrecer como país. No solo en Lima, las provincias son espectaculares, cada región tiene su comida, cada región tiene sus paisajes, su cultura, lo que te pueden ofrecer. Y en internet está toda la información, o sea, investiguen, vean, porque hay lugares hermosos que conocer, ¿no? Muy bien, entonces ha sido Alejandro del Solar, viajero off-road, que nos ha acompañado en esta primera edición de la tercera temporada de la Ruta de la Prevención. Yo me despido y Dios mediante nos encontramos el próximo viernes. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, adiós.